Amados hermanos y hermanas, en esta tarde ya me encuentro con nuestro querido hermano Héctor Jaramillo Lillo, quien fue uno de los hombres que obedeció a la visión en ese momento de nuestro pastor Merardo Campos Rivera, que fue revelada a través del Espíritu Santo. Hoy día queremos hacer un viaje en el tiempo, ir a las raíces de nuestra banda instrumental. Hoy día sabemos que cumplimos 53 años, pero queremos recordar a estos hombres y los inicios de nuestra banda instrumental. Mi hermano Héctor, un gusto compartir con ustedes este conversatorio y, quiero que nos cuente cómo empezó todo este proyecto de banda instrumental. Muchas gracias, hermano Esteban, por esta invitación y la consideración a tener que volver un poco a la historia, ¿no? Dicho popularmente, se dice que la historia es traer al presente el recuerdo del ayer y del presente forjar un futuro. A mí me complace tremendamente ser parte de este proyecto, ya que ustedes están realizando al tener que indagar, buscar antecedentes con respecto a lo que es este estamento de la iglesia como es la banda instrumental. Si bien es cierto, aflora inmediatamente la nostalgia al recordar los inicios de este tremendo estamento, reitero, de esta tremenda bendición que fue inculcada y traída a través de un hombre visionario como fue nuestro pastor, como yo habitualmente le dije en toda su vida, el reverendo Merardo Campos Rivera, entendiendo de que él abrigaba una tremenda jerarquía dentro de nuestra corporación. Eh, Cuando él llega acá, a esta zona, a Lebu, el año 1965, en sus primeros viajes que hizo a esta zona como visita, en tiempo del pastorado de nuestro hermano Pedro Vilo Escares, quien era el pastor de la iglesia en esos años. Y el pastor Merardo comienza a visitar nuestra zona y posteriormente la dirección general lo designa a él como pastor de esta iglesia en Lebu el año 1966, al pastor Merardo Campo. Y en su llegada acá, una de las primeras incursiones que él hace en términos de progreso para nuestra iglesia es comenzar a instalar una banda en nuestra ciudad e iglesia. Y parte con los inicios con una banda de guerra. Él traía del sector donde él había sido pastor y radicaba de Monte Águila. Él trajo unos tambores, le llamábamos en ese tiempo, a lo que hoy día se conoce como caja, redoble, y algunos instrumentos de percusión. Trajo unos pitos, me recuerdo, trajo una batuta que era denominada guaripola, ¿ya? Y con esos instrumentos de percusión y viento, como fueron los pitos, él comenzó a formar la banda de guerra. Estoy hablando de años 66, noviembre, diciembre de ese año, ¿ya? Y comienza él a agrupar a los jóvenes que éramos en esa oportunidad, niños, otros, y algunos un poco más adultos que nosotros en la época. Traigo a colación al tiro, me recuerdo del hermano Héctor Peñailillo, que hoy día radica en la República Argentina. Más de 40 años ya que él está en Argentina. Él era uno de los tambores mayores que llamábamos en ese tiempo, o el pastor Merardo dio esa jerarquía, el tambor mayor, ¿ya? El hermano Héctor Peñailillo dominaba mucho el pito para banda de guerra. Y comenzamos a formarnos. Apareció, me acuerdo en esa oportunidad, en la iglesia nos agrupamos los hermanos Sánchez, Telmo Sánchez, de los nombres que se me vienen a la memoria, el Juan Sánchez, los hermanos Lincura, los jóvenes, el José, Domingo Lincura, ¿ya? Y se comenzó a formar la banda de guerra, Titos y Caja. En el intertanto, llegamos al fin de año y al pastor Merardo
le surge la necesidad de conversar con el alcalde de la época, que era un señor de apellido Sariego, que había sido el ingeniero de vialidad y responsable de la comuna en esos años. Por alguna vertiente de información se logró tener, digamos, antecedentes y datos que el municipio tenía instrumentos de viento que estaban dados de baja por algún orfeón que el municipio en esos años habría tenido. Y esos instrumentos estaban dados de baja, estaban en bodega, a través de información que recopiló el pastor Merardo Campo por alguna fuente, y se atrevió a ir a hablar con el alcalde de la época, a pedirle que le regalaran estos instrumentos que estaban dados de baja. Entre ellos algunas trompetas, me recuerdo, un pistón, un bugle, un barítono, un contrabajo, la suma como de 10 instrumentos de viento. Y él, con ese antecedente, y después con la donación que hizo el municipio de esos instrumentos que el municipio tenía dados de baja ya, él logró traer a la comuna al hermano Juan Riquelme Espinosa, que era un músico de excepción. Él había sido músico del regimiento Chacabuco y después de retirado del regimiento ejerció como Tony en un circo y músico del circo. Me refiero al hermano Juan Riquelme Espinosa. Y lo trajo el pastor Merardo Campo. Él era el esposo de la hermana Irma Gómez. Hago un poco historia con respecto a esto. ¿Y quién era la hermana Irma Gómez? Era la madre de la familia Llano. Me refiero a la hermana Adriana Llano. Llegó con sus hijas acá. La hermana Grecia, que en paz descanse. La hermana Carmen, que en paz descanse. Y la Elvira Llano, que era la hija menor de la hermana Irma Gómez, esposa del hermano Juan Riquelme. ¿Ya? La hermana Irma había enviudado, sí que se tomó estado matrimonio después con el hermano Juan Riquelme. Y el pastor Merardo logró seducirlo para que se viniera acá a la comuna, la familia completa. Y ahí se dan los inicios a fines del año 66, principio del año 1967, ya por la adquisición de los instrumentos donados por el municipio. El hermano Juan Riquelme se da la tarea de reparar los instrumentos, corregir algunas fallas y los comienza a hacer sonar. Y nos invita entonces a los que éramos integrantes de la banda de guerra, que se había iniciado 2 o 3 meses antes, para que fuéramos parte de la banda instrumental. Y empieza entonces la clase ya de aprendizaje de los instrumentos de viento, de los que ya he mencionado, de los que me recuerdo: trompeta, pistón, bugle, barítono, contrabajo, unos requintos que habían de viento y algunos trombones, 1 o 2, no me recuerdo bien. Y nos agrupamos, los jóvenes de la época, muchachos de 12, 13 años, 10, que era más o menos la generación que dio vida a esta banda instrumental. Recuerdo algunos nombres de mis hermanos y amigos, como por ejemplo Juan Sánchez Pacheco. De las nuevas generaciones obviamente no tienen antecedentes de ellos, pero los antiguos, algunos de los antiguos que quedan, se recordarán de este joven, que era hijo del hermano Juan Sánchez y de la hermana Lidia Pacheco. El hermano Juan Sánchez, a lo mejor usted lo pudo haber conocido, el anciano que vivía en la José Miguel Carrera, ya, y que falleció algunos años atrás acá en la comuna. El Juan Sánchez Pacheco, él comenzó a tocar pistón, a aprender. Se transformó rápidamente en un músico. Nosotros no tuvimos la ventaja de aprender a leer música, sino que todo era al oído, al oído. Así que los que tenían buen oído, obviamente le era fácil comenzar a aprender con las técnicas que enseñó el hermano Juan Riquelme Espinosa, que en paz descanse. Un tremendo profesor, un tremendo instructor. Y ahí me acuerdo que se sumó el
Eugenio Yevi, hermano biológico de la hermana Adriana Yevi. Bernardo Garridos Barra. Estoy recordando los antiguos, ¿ya? Los primeros que iniciamos el desarrollo del inicio de esta banda instrumental. Me acuerdo del hermano José Sea, que había llegado de Plegaria, un hermano que se dedicaba a ser fotógrafo. Son hermanos que están en el olvido, por eso me invade un poco la nostalgia comenzar a recordar a estos hermanos, porque es fácil rendir homenaje a los que están hoy día, ¿ya? Y me recuerdo de esos hermanos, como repito, Juan Sánchez, Eugenio Yevi, que en paz descanse, tuve antecedentes que había fallecido, un hombrón de nuestra generación, Bernardo Garridos Barra, el hermano Pedrero, que era el bombero que teníamos en la época, en los inicios, el hermano Luis Pineda, que aprendió algunos acordes en barítono. Me recuerdo del hermano que estuvo en la banda en sus inicios, el hermano Daniel Cisterna. Yo creo que su antecedente ustedes no lo tenían. No. El hermano Alejandro Fris, el que hoy día es nuestro pastor, amigo y compadre, lo digo con sentido de confianza, mi pastor José Ernesto Pino, integrante de la banda instrumental. El hermano biológico, el pastor Pino, mi hermano José Rigoberto Pino, para que ustedes vayan ubicándose, el papá del hermano Ramón. Sí. ¿Ya? Y después se fueron sumando otros hermanos como el hermano José Monsalves Ruz, los hermanos Anabalón, José y Alejandro Anabalón, que posteriormente se fueron a la ciudad de Angola y el hermano José Monsalves se fue a la ciudad de San Bernardo, Santiago. ¿Ya? Y sucesivamente pues se fueron sumando otros hermanos como el hermano Rigoberto Serna, que fue el reemplazo del hermano Germán Pedrero en lo que es la percusión, el bombo. ¿Ya? El Manuel Monsalve Camaño, Manuel Pineda Camaño, un hijo del hermano Luis Pineda, que era un niño que fue un redoble de excepción, que lo preparó el hermano Héctor Peñailillo. Yo diría un redoble de excepción. No he visto yo un redoble en las nuevas generaciones que pueda estar a la par como era Manuel, un niño. Yo por ahí tengo algunas fotografías antiguas donde él aparece chicoquito tocando el redoble. A ver, otro integrante antiguo que me recuerde yo, el hermano Rigoberto Arévalos Ortiz, un tremendo trompetista. Si es que había que buscar un trompetista para tonalidades agudas, estaba el Rigoberto Arévalo Ortiz, hijo de una hermana que caminó mucho tiempo con nosotros, la hermana Juana Ortiz, que todavía vive acá en Lego. Son como los antiguos de los inicios de la banda, ¿no? Y el hermano Juan Riquelme, Dios le concedió vida más o menos como hasta el año 70, si mal no recuerdo, ¿ya? Y enfermó gravemente y falleció, y a partir de esa fecha Dios me honró a mí con la dirección de esta banda, habiéndome yo transformado también en un intérprete de instrumento de viento en lo que es trompeta, ¿ya? Gracias a eso, cuando me tocó hacer el servicio militar en la ciudad de Angol, yo todo mi servicio militar no lo hice en la tropa, lo hice en la banda instrumental del regimiento Húsares de la Muerte Angol. Y debo decirlo también, quizás por un
una equivocación, falta de orientación, desperdicié la posibilidad de haber ido al ejército teniendo todas las posibilidades, ¿no? Asumo mi responsabilidad que fue plenamente culpa e irresponsabilidad de quien les habla de no haber sido un músico en lo que es las filas del ejército. No fue lo mismo, ya, y que aprovechó muy bien la oportunidad. Creo que fue el primer hermano que logró este objetivo y que la banda produjo, fue el hermano Eugenio Yevi, que se fue al ejército, ¿ya? Y fue el primer hombre que se sumó a las Fuerzas Armadas a través del Ejército de Chile, siendo un militar. Y cuando fallece el hermano Juan Riquelme, repito, asumí la responsabilidad de tener que dirigir la banda hasta el año 1979, ¿ya? En época donde después Dios llevó a mi primera esposa, a Rosa Salgado, y eso me impidió, por razones que no va al caso explicar, ya que dirigiera al bando de la banda. Y pasaron a las nuevas generaciones después ya, donde yo puedo dar señales que aparecieron los hermanos Opaso, Fernando y Antonio, que fueron los que tomaron el bastión para seguir con los jóvenes de la época en la banda. Después aparecieron los hermanos Retamar, sucesivamente, y comienza a crecer esto, hasta el día de hoy. La gran visión que tuvo nuestro pastor Merardo Campo, y que fue una fuente de inspiración para muchos, y que hoy día están, digamos, en el profesionalismo en la música, ya no tocando al oído como lo fueron sus inicios, sino que teniendo la capacidad de leer una partitura y entendiendo lo que significa, digamos, el disfrutar y el ejecutar la música, que tal como el significado de esta es, ¿no es cierto?, que no es ruido, sino que son acordes que sean agradables, claro, al oído. Y ese más o menos es el inicio de nuestra banda instrumental. Repito, yo tuve el privilegio de participar desde niño hasta cuando ya fui adulto en la banda instrumental, y sigo soñando con ella y sigo disfrutando cuando veo las nuevas generaciones, y que en parte pudo Dios usarnos a muchos de nuestros hermanos, ¿ya?, para que fuéramos instrumentos de este estamento, para que hoy día pudiera prevalecer, digamos, en el tiempo y se nutrieran nuevas generaciones, como lo están haciendo hasta hoy día. Es lo que puedo comentar de los inicios de esta banda instrumental, habiendo muchas historias, anécdotas, montones. Ya cuando salíamos con nuestro pastor Merardo Campo, me recuerdo los lugares rurales, lejos, los campos. Me recuerdo una de las salidas que hicimos, primeras salidas que hicimos ya como iglesia con la banda instrumental, fue a los lugares de Cocuno, Choqui, caminando kilómetros y kilómetros con los instrumentos a Lapa para poder llegar a las iglesias donde el pastor tenía responsabilidad como jefe de provincia de este sector. Recuerdo también que nuestra banda instrumental, Centaura, como fecha de inicio, ya de nacimiento de esta banda, por proposición o propuesta de nuestro pastor Merardo Campo, el día 21 de mayo de 1967. ¿Por qué el 21 de mayo de 1967? Porque ese 21 de mayo fue la primera presentación pública que esta banda hizo después de haber tenido 2 o 3 meses de preparación. Me recuerdo que salimos con 2 temas a la calle, que era el himno Yungay, ¿ya?, y parte de los viejos estandartes, ¿ya? Era algo simbólico que retroalimentábamos, digamos, la melodía, los acordes marciales de esas 2 marchas, himno Yungay, ¿ya?, y los viejos estandartes, que era como la marcha marcial emblemática de nuestro pastor Merardo Campo Rivera. Y la primera presentación que hicimos fue para ese día 21 de mayo, en un acto cívico,
solicitado por el alcalde Sariegua de la época. Y a partir de esa fecha entonces se instaura como fecha de fundación de la banda instrumental el 21 de mayo de 1967. Hay parte de inicio, lo que hoy día nos lleva a cumplir 53 años. 53 años. ¿Ya? Yo digo nos lleva a cumplir porque yo me siento parte de esto, de este proyecto. Y Dios me ha permitido disfrutar todas estas décadas ya de las distintas generaciones que han ido pasando por este estamento. Es muy largo hacer historia con ellos. Podríamos dar algunos nombres de que le ha servido a muchos jóvenes para tener que trazar y forjar su vida futura a través de este estamento. Podemos nombrar algunos. Yo tengo a mi sobrino, a Juan Andrés Anabalón Jaramillo, y él tuvo la base en esta banda de Lebu a través de su tío Alejandro y de su papá, que era José. Mi sobrino ya es oficial mayor del ejército, ¿ya? A posteriori él sirvió como puente para algunos hermanos que están en el ejército hoy día, siendo el músico de la gran banda. Él sirvió de puente para que fuera después mi hermano Juan González Pinea, el hermano Aarón Tipil, por nombrar algunos, ¿ya? Y así sucesivamente esta banda ha ido, vamos a usar un término vulgar, ha ido pariendo músicos, ya en la línea profesional, y que hoy día están dispersos en distintas comunas, regiones del país, como el hermano Boris Retamal, que está en el extremo sur, por nombrarlo a él, ¿ya? Y si sumáramos, hay un número considerable de jóvenes que hoy día están arraigados en sus trabajos y en sus funciones laborales, gracias a Dios primero y gracias a este estamento que les permitió forjar un futuro para su vida. Eso. Claro. Bueno, añadir un poco lo que usted nombraba, que de la banda no solamente han salido hombres hacia la rama uniformada, sino que también hacía mención del pastor, nuestro pastor Pino de Pehuen, que creo que la banda ha sido puente de bendición no solamente para temas profesionales de hermanos uniformados, sino que también universitarios, pastores y así grandes siervos de Dios que han dado en cierta manera su vida al servicio y han puesto la música también a disposición de Dios. Y otra cosa que me llamaba la atención, que nosotros siempre nos hemos caracterizado por ir combinando las marchas cristianas con las marchas también seculares. Y eso es parte también de lo que usted me nombraba de la visión de nuestro pastor, de disponer a la banda no solamente para un trabajo cristiano, sino que abrir las puertas a la comunidad para que la comunidad en cierta manera se diera cuenta lo que Dios hace con estos muchachos cristianos dentro de las iglesias y que los prepara, ¿cierto?, para un tema cívico. Claro, eso apunta porque nuestro pastor, él tenía una formación prácticamente premilitar, ¿ya? Él siempre disfrutaba de esto, de la parte militar. Y prueba de hecho es que en nuestra iglesia y a nosotros los jóvenes de la época, en ese tiempo, él trató de militarizar demasiado el estado disciplinario en la iglesia y con nosotros. Y no solo con el estamento de la banda, sino con la iglesia en general. Fueron, digamos, arraigándose algunas costumbres de carácter militarizada, ¿no es cierto?, en tener que conservar bien los uniformes, el corte de pelo, por nombrar algunas cosas. ¿Y qué significó eso? Tal como usted dice, significó, digamos, una formación de valores para las generaciones, Claro. ¿ya? Y donde se fue inculcando un estado disciplinario, y hasta el día de hoy, yo creo que los que han logrado y lograron aprovechar bien ese estado disciplinario, ¿no es cierto?, y la instrucción y los estados valóricos que se entregó, hoy día están disfrutando de lo que son. Claro. Tal como dice usted, profesionales en otras áreas, no solo en la música, sino que en otras áreas, que les sirvió como base de comportamiento para los que se proyectaron en el futuro. Hermano Héctor, en algún momento estas generaciones a las cuales usted perteneció, ¿pensaron alguna vez que esto iba a impactar tanto a la iglesia, a la comunidad, a la misión a nivel nacional,
y también impactar tanto y tantas generaciones. Por ejemplo, yo pienso que en ese momento, cuando se iniciaba todo esto, nunca pensaron en llegar a cumplir 53 años. Quizá lo veían como un proyecto a corto plazo, o se enfocaban en lo que solamente estaban haciendo en ese momento. Pero la pregunta va a si ustedes imaginaron alguna vez que esto iba a perdurar tanto. Yo creo que la pregunta es compleja y la respuesta un poco difícil, porque si debiéramos practicar en la honestidad, yo diría que ninguno de nosotros, los integrantes del momento, nunca creo que se nos pasó por la mente ya que esto iba a perdurar en el tiempo. Pero sí debo reconocer que nuestro pastor Merardo Campos, el reverendo como lo denominaba, siempre él tuvo una visión amplia y futurista. Siempre él decía, no, esto tiene que forjarse y tiene que durar en el tiempo, porque de aquí van a salir los soldados de la patria, de aquí van a salir marinos, de aquí van a salir carabineros, y él daba una directriz, digamos, de visión futura. Yo creo que él no estaba equivocado ni se equivocó en su proyección. Si usted me pregunta a mí, en lo personal, yo podría decir que nosotros no sopesamos esa visión con la madurez que el pastor trató de inculcarla, ¿ya? Y obviamente aquí queda reflejado que él era un hombre de visión futura, un visionario totalmente en sus proyectos, porque aquí está la prueba, Claro. aquí está la prueba, y nadie puede desmentir. Y lo otro que él inculcó y arraigó una base, un legado que ya es difícil que vuelva atrás, porque debo añadir también de que con esta formación de esta banda instrumental en esta comuna exigua, plantificada dentro del territorio nacional, porque eso es lo que somos nosotros, una comuna tan postergada, digamos, del centralismo, pero aquí, para nuestra corporación, Ejército Evangélico de Chile, ¿ya? Y lo digo en el buen sentido de la palabra, cuando digo una comuna plantificada, ya sea en el mundo secular y como iglesia también, lo digo en el buen sentido de la palabra para que no se malinterprete. Ya de aquí Dios usó a este hombre, a este visionario, al pastor Merardo Campos Rivera, que en paz descanse. Incluso a mí no me gusta decir que en paz descanse, me gusta decir que Él está presente, porque cuando una persona parte en el Señor y se sigue recordando es porque está vivo en nuestro ser. Sí. ¿Ya? Quizás su carne está desarticulada como microorganismo dentro de la tierra, pero su espíritu, su obra, tal como la palabra lo dice, su obra con ellos sigue. Y aquí está la obra de él. Entonces, él tuvo una visión plenamente futurista, y nunca desarticuló. Y debo decir lo que quise añadir en el instante anterior, que de esta banda nacieron todas las otras bandas que la corporación tiene hoy día. O sea, cuando el Ejército Evangélico de Chile dice tenemos banda en Talcahuano, tenemos banda en Concepción, tenemos banda en Santiago, tenemos banda en Coronel, en Lomas Colorada, tenemos banda en Los Álamos, tenemos banda en todas las comunas donde la corporación tiene banda, el origen de esas bandas nace acá en Leuvo. Y lo digo con autoridad moral, porque en esos años no había ninguna posibilidad de que en la misión hubiera banda. Nace acá, y de aquí se comienza a distribuir a nivel nacional. Me recuerdo cuando se van los hermanos Navalones a Angol, nace la banda en Angol. Me recuerdo que el pastor Ponce, que en paz descanse, nos pidió a nosotros asesoría para tener que formar años atrás una banda en Tomé. Y sucesivamente comenzó esto a ser como el planteo que generó semilla para distintas ciudades. Y creo que hasta el día de hoy, porque cuando yo realmente leo en las redes sociales que en la actual administración, la antigua administración de la banda, en el gobierno de la elección con el hermano Moisés Rodríguez, bueno, Concepción estaba pidiendo asesoría, que lo hemos logrado, pedía asesoría por acá a esta banda. Y eso indica, digamos, que la visión no fue equivocada del pastor, y por eso también lo digo con mucha humildad, pero también con mucho orgullo, ya, de que esta banda dio vida
a todas las bandas que hoy día la corporación tiene. Quizás es un poco olvidado en la historia del Ejército Evangélico de Chile, me hablo a nivel central, pero es bueno decirlo porque si esta información llega a oídos de los que hoy día dirigen la corporación, para que lo consideren dentro de la historia. Que un hombre que llegó a Caleu el año 66 fue el forjador para formar este estamento que hoy día es banda instrumental y que está ramificado en distintas iglesias de nuestra corporación. Así que eso también es un antecedente, considero, de mucho valor histórico para nosotros, para Leu. Hermano Héctor, usted en algún momento mencionó que también fue líder de la banda. Me gustaría que nos contara, ¿cierto?, cómo fue su paso como músico y como líder de esta banda instrumental. A ver, uno en lo personal pudiera tener varios o hacer varios comentarios, pero a veces no es muy bueno ser autorreferente. ¿Ya? Porque uno podría ponerse varias guirnaldas diciendo yo fui esto, fui esto otro, pero por eso digo, no es como muy válido ser autorreferente. Yo diría que, respondiendo a la pregunta que usted hace, mi paso como líder dentro de esta estamento, la banda instrumental, y tratamos de llevarlo en esos años que yo tuve la responsabilidad de seguir enseñando, ¿ya? Porque Dios nos dio la posibilidad de que se nos abriera la mente en esa oportunidad, el entendimiento para aprender a dominar un instrumento, yo diría con bastante facilidad y calidad. Y los que nos rodeamos, yo creo que se sumaron varios músicos de calidad en la época. Por lo tanto, el paso fue bastante exitoso. De hecho, nosotros tuvimos la posibilidad de participar en varios desfiles cívicos y tuvimos la oportunidad de hacer el primer desfile de la corporación ese mismo año, me recuerdo 1967, 18 de septiembre, en Talcahuano, en una conferencia del grupo ciclista. ¿Ya? Uno de los desfiles de la época, por primera vez con una banda instrumental. Y la banda derivada de acá, de la comuna de Leu, de nuestra iglesia. Entonces, cuando nosotros después fuimos requeridos por la dirección general para distintas actividades que se hacían a nivel nacional, y dado que el centro del templo central de la corporación estaba con asiento en Talcahuano, ¿ya? Me recuerdo que en calle Bilbao estaba el templo central de la corporación y éramos requeridos nosotros como banda instrumental